La Voz de América presenta. Recibo esta credencial constitucional, legal. Presidente de Venezuela se declara ganador en las elecciones presidenciales. Oposición enfrenta investigación judicial tras denunciar fraude. Estados Unidos y otros países exigen a Caracas publicar actas electorales. El presidente Joe Biden propone ambiciosa reforma a la Corte Suprema y se filtran imágenes captadas durante el arresto de líderes del cártel de Sinaloa en Nuevo México. ¿Qué tal? El Mundo al Día comienza hoy en Venezuela, donde tras unas controvertidas elecciones, el Ministerio Público abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado. Más temprano, el Consejo Nacional Electoral había proclamado oficialmente a Nicolás Maduro como presidente electo, un resultado que la oposición ha rechazado enérgicamente. Por eso nos vamos en directo a Caracas con nuestra corresponsal permanente, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, sabemos que el panorama está cambiando. ¿Qué está sucediendo en este momento? A 1 kilómetro de donde yo me encuentro hay una gran movilización de ciudadanos que vienen de este a oeste de la ciudad de Caracas para seguir protestando por lo que consideran es un resultado falso o un fraude, como lo han llamado también. Hemos conocido la opinión de ciudadanos que están dispuestos a quedarse hoy en las calles para que sea revertida la decisión del Consejo Nacional Electoral que proclamó como ganador de la contienda de este 28 de julio a Nicolás Maduro para gobernar hasta el año 2031. Además de esto, también ya se ha escuchado que han sido reprimidos ciudadanos mucho más lejos de donde estoy en este momento, pero hay que recordar que el día de hoy la Fiscalía dijo que podía enfrentar pena de entre 2 a 20 años de prisión quien diga que en Venezuela hubo un fraude. El desconcierto reinó este lunes en Venezuela tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro. Algunos hicieron sonar sus cacerolas en diversos puntos de Caracas para mostrar su malestar. Y bueno, muchos sentimientos encontrados. No me quiero ir de mi país. Y bueno, eso. A pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición, Maduro fue proclamado la tarde de este lunes oficialmente presidente electo para un tercer periodo, lo que lo llevaría a gobernar hasta 2031. Asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo. En medio de un clima de marcada tensión, el Ministerio Público dio a conocer este lunes que un presunto ataque informático contra el sistema de transmisión de los votos del Consejo Nacional Electoral tuvo como origen a Macedonia del Norte. El fiscal Tarek William Saab dispuso una investigación contra los opositores María Corina Machado, Lester Toledo y Leopoldo López. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada. La oposición advirtió la madrugada después de conocerse los escrutinios que la comunidad internacional ya está al tanto de las irregularidades. Pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. En las últimas horas se han registrado protestas en algunas zonas de Venezuela para rechazar la proclamación de Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y los cuestionamientos no solo han venido internacionalmente de países de la Unión Europea, así como también del subcontinente, sino a lo interno, de quienes exigen que haya nuevamente un conteo de votos, porque de acuerdo con María Corina Machado, Edmundo González Urrutia se habría impuesto con 70% de los votos e incluso habría ganado en todas las ciudades del país. Ese es el sentir de muchos venezolanos, Adriana, y una avalancha creciente de reacciones a nivel internacional se genera tras las elecciones en Venezuela. Celia Mendoza, buena parte de la comunidad global se ha pronunciado sobre la legitimidad de este proceso que está pidiendo Estados Unidos.
Estados Unidos se une a este llamado pidiendo que haya un recuento de los votos, que se muestre lo que sucedió y que haya transparencia. Le han hecho un llamado también a los miembros del Consejo Nacional Electoral de que permitan que se vean las actas. Al mismo tiempo están manifestando la importancia de que se proteja la integridad de cada uno de los votantes en Venezuela. La comunidad internacional sigue de cerca el proceso electoral en Venezuela, después de que la oposición cuestionara los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que declaró a Nicolás Maduro ganador con el 51% de los votos. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente y sin demora esta información con la oposición y observadores independientes y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos. Estos llamados han encontrado eco en América Latina. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron preocupación frente a lo sucedido en Venezuela y pidieron una reunión urgente ante la Organización de Estados Americanos. Colombia y Chile también han hecho públicas sus reservas. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto, veedores que no sean títeres del régimen chavista. Sin embargo, los gobiernos de Bolivia, China, Honduras, Irán y Rusia ya han reconocido los resultados. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer. Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, compartió el llamado de Guterres por transparencia. Él hace un llamado a que las autoridades electorales deben realizar su trabajo de forma independiente y sin injerencias para garantizar la libre expresión de la voluntad del electorado. Esta situación ya ha generado tensiones diplomáticas en la región con los miembros del continente. Perú ha llamado a su embajador en Caracas para que regrese a la capital peruana y durante las últimas horas el presidente de Panamá aseguró que estaría retirando su equipo diplomático y que las relaciones entre los dos países están en pausa. Celia, gracias. Y pasamos ahora a Miami, donde vive la diáspora venezolana más grande en Estados Unidos. Allá esta comunidad también reaccionó tras el anuncio del gobierno Maduro. José Pernalete habló con ellos. Desde el sur de Florida, lo que había sido el domingo motivo de celebración con ciudadanos de ese país aguardando resultados electorales a favor del candidato opositor Edmundo González, ahora es completamente distinto. Dirigentes políticos de esta diáspora llaman a la calma y reclaman lo que consideran resultados verdaderos de la votación presidencial. Los venezolanos saben la verdad y es algo que nosotros tenemos que estar seguros. Lucharemos porque esa verdad salga a la luz, lucharemos porque los que hoy no quieren reconocer, reconozcan la verdad que cada uno de los venezolanos sabemos. Desde Venezuela, la Fiscalía General de ese país ha dicho que investiga presuntas anomalías en el proceso de transmisión de datos con el objetivo de perturbar las elecciones. ¿Dónde, quiénes y cómo están presuntamente involucrados en estos hechos? Al respecto, la dirigencia opositora venezolana en Estados Unidos rechazó estas acusaciones, asegurando que siempre mantuvieron ventaja de votos sobre el candidato oficialista. Con un margen histórico sin precedentes y un margen de verdad, estamos hablando de más de 3 millones de votos de diferencia. O sea, no es cualquier cosa. Entonces nosotros estamos ganando y vamos a parar la transmisión del arrastre nuestro. Legisladores de Florida ante el Congreso sugieren aplicar mayor severidad en sanciones contra el gobierno de Venezuela. Imponer las sanciones más fuertes posibles al régimen, a los miembros del régimen, a los que tratan con el régimen, a los que se lucran con el régimen y a los que tienen negocios con el régimen. Representantes de la oposición en el sur de Florida no descartan protestas en los próximos días. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cambiamos de información porque un ambicioso plan presentó el presidente Joe Biden este lunes. Propone una enmienda constitucional para eliminar la inmunidad presidencial y establecer límites claros al mandato de los magistrados en la Corte Suprema, hoy dominada por los conservadores. Carolina Valladares, ¿en qué consiste la reforma? Yasmin, entre otras medidas, Joe Biden propone que los mandatos de los magistrados sean limitados a un máximo de 18 años y no sean vitalicios como lo son hasta la fecha. Pero también propone que el legislativo apruebe una reforma que obligue a que haya un código ético y que obligue a los magistrados a dar cuenta de cualquier regalo que reciban o también que los abstenga de participar de cualquier actividad política. Ya lo había dicho el presidente Joe Biden cuando anunció la pasada semana su renuncia a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones de 2024. Voy a pedir una reforma de la Corte Suprema porque es fundamental para nuestra democracia. Reforma de la Corte Suprema. Y aunque las opciones de convertirse en ley son bajas, se trata de un ambicioso proyecto con el que Joe Biden busca culminar su mandato. Entre los detalles de la reforma que dio a conocer este lunes la Casa Blanca, Joe Biden buscará un límite de mandato y un código de conducta para los 9 magistrados de la Corte, así como una enmienda constitucional para revertir el reciente fallo del tribunal que respalda el pedido de inmunidad presidencial del expresidente Donald Trump. Este tribunal ha destruido las protecciones de los derechos civiles, le ha quitado a la mujer el derecho a elegir y ahora ha concedido a los presidentes una amplia inmunidad frente al procesamiento por los delitos que cometen durante su mandato. Pero un Congreso dividido significa que las opciones para que las reformas propuestas por Joe Biden se conviertan en ley podrían tener poco recorrido, aunque analistas apuntan a que podría tratarse de un movimiento para concentrar el voto demócrata en unas elecciones reñidas y marcar las pautas de su legado en caso de una victoria de la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, para mí eso fue significativo porque me sugiere que le estaba indicando a la vicepresidenta Harris y al partido en general que esta es una lucha que ha llegado el momento de emprender. Según Biden, limitar a 18 años los mandatos ayudaría a garantizar que los miembros del tribunal cambian con cierta regularidad y agregarían cierta previsibilidad al proceso de nominación. Y Joe Biden no estaría solo, al menos en lo que refiere a la opinión pública, y es que una encuesta del pasado verano de AP dice que la mayoría de los estadounidenses están a favor de reformar el sistema del Tribunal Supremo. De hecho, el 67% de ellos estaría a favor, incluyendo un 82% de los demócratas y también un 57% de los republicanos. Yasmin. Carolina Valladares, gracias por el reporte. A 99 días de las elecciones en Estados Unidos, la salida sorpresiva del presidente Joe Biden ha puesto a Kamala Harris liderando algunas encuestas entre los electores independientes, incluso superando al candidato republicano Donald Trump. Laura Sepúlveda nos reporta sobre cómo este giro está moldeando la carrera presidencial. $200 millones, 170,000 voluntarios y una favorabilidad del 43% acompañan la intención de Kamala Harris de llegar a la Casa Blanca, quien, pese a aún no estar confirmada como candidata demócrata, cuenta con el apoyo de al menos 9 de cada 10 simpatizantes de su partido, revelan recientes encuestas de ABC News e Ipsos. Este noviembre ganaremos de nuevo y necesitamos su apoyo. En estas elecciones sabemos que los jóvenes serán clave y que su voto no se puede dar por sentado. Hay que ganárselo y eso es exactamente lo que haremos. Republicanos ven como una luna de miel las encuestas de la semana pasada que muestran a Harris con 7 puntos de ventaja sobre Trump. Ella sorprendió un poco con su postulación, pero la gente va a conocer su trayectoria. Se darán cuenta de que es una radical. Se darán cuenta de que es básicamente una liberal de San Francisco que quiere llevar las políticas de San Francisco a todo el país. El candidato republicano a vicepresidente habló en Minnesota, un estado en el que el partido no gana hace 52 años y ahora gozan de una leve ventaja según encuestas. Una presidencia de Kamala Harris significa 4 años más de extremismo, debilidad, fracaso, caos y probablemente la Tercera Guerra Mundial. Si no hacen trampa, ganaremos fácilmente este estado. Ellos hacen trampa, no tienen vergüenza. Una retórica que Harris no ve con sorpresa.
Quizás hayan notado que Donald Trump ha estado recurriendo a algunas mentiras descabelladas sobre mi historial y sobre algunas cosas que él y su compañero de fórmula están diciendo. Es sencillamente extraño, así es como puedo calificarlo. Al reportarse un mayor interés entre los electores de participar de los comicios de noviembre, en todo el país se promueve la inscripción de los votantes al acercarse la fecha límite para hacerlo. Laura Sepúlveda, Voz de América. A menos de 24 horas para el Día Mundial contra el Tráfico Humano, que se celebra cada 30 de julio, autoridades en Nueva York abordaron el creciente problema en una ciudad que ha recibido unos 200,000 migrantes en los últimos 2 años. Ángela González nos reporta. 1 de cada 3 personas que son víctimas de tráfico humano son niños, según la ONU. Y en Latinoamérica los niños representan el 60% de las víctimas. Los coletazos de la pandemia, los conflictos armados y desafíos ambientales empeoran la situación. Y con una ola migratoria sin precedentes de familias tratando de llegar a Estados Unidos, el riesgo es aún mayor. Aplicar la ley es muy importante, pero también queremos que las familias sepan que pueden obtener recursos incluso si son indocumentados, lo cual se vuelve más difícil cuando vemos la demonización de las comunidades. Los niños están sujetos a diversas formas de trata, incluida la explotación de trabajos forzados, la delincuencia o la mendicidad, la adopción ilegal, el reclutamiento en las fuerzas militares, el abuso y la explotación sexual. Esta familia peruana que llegó hace 7 meses a Nueva York dice que en el trayecto a Estados Unidos temieron por su hija de apenas 3 años. Sí, hay momentos que hasta llorábamos del miedo porque a veces estamos en el bus y subían los tapados la cara con sus armas y como veían que no éramos mexicanos nos bajaban, nos quitaban la plata, nos robaban, ¿no? Más nos daban miedo por la bebé. Nueva York ha recibido más de 206,000 migrantes desde la primavera de 2022 y muchos son menores de edad. Según el alcalde, el trabajo digno con permisos de trabajo ayudaría a combatir el tráfico humano. Vemos que lo que está pasando se debe al hecho de que los migrantes y solicitantes de asilo no pueden trabajar. Muchas de estas jovencitas están recurriendo a medios terribles para mantener a sus familias. La forma de impedir la trata de personas es, en primer lugar, perseguir a quienes la practican y, en segundo, dar a la gente un trabajo digno. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Bien, y se filtran las imágenes del arresto de Ismael El Mayo Zambada y el hijo del Chapo. Usted quédese con nosotros, volvemos con el reporte. Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
A solo unos días de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en un pequeño aeropuerto de Nuevo México, se filtran las primeras imágenes de la captura en el interior de la aeronave que los trajo desde México. César Contreras tiene el reporte desde El Paso, Texas. El fin de semana se reveló el video del momento exacto de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Santa Teresa, Nuevo México. En dicha grabación se observa a varias camionetas rodeando la aeronave privada, para posteriormente dar paso a la aparición de Zambada García y Guzmán López. En un mensaje al diario Los Angeles Times, el abogado del Mayo afirmó: mi cliente no se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a mi cliente. Pérez sostiene que Ismael Zambada fue raptado en México y permaneció inmovilizado hasta llegar a territorio estadounidense. Sus piernas estaban atadas y se le colocó una bolsa negra sobre la cabeza. Luego fue arrojado a la parte trasera de una camioneta y llevado a una pista de aterrizaje. Según información proporcionada por el mismo abogado, las únicas personas que viajaron en el avión privado fueron Joaquín Guzmán López, Ismael Zambada y el piloto. Para Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, esta detención deberá ir acompañada de más acciones si es que Estados Unidos realmente busca contener el tráfico de fentanilo al país. No nomás es el cartel de Sinaloa que fabrica fentanilo, pero también Jalisco Nueva Generación, la familia Nueva Michoacana. Hay muchos carteles que están fabricando fentanilo. Zambada se declaró inocente de los 7 cargos que se le imputaron el pasado viernes en un tribunal del Distrito Oeste de Texas y tendrá que regresar a la corte el jueves en El Paso, donde aún permanece, mientras que Joaquín Guzmán López comparecería esta misma semana ante un tribunal federal en Chicago. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Cambiamos de información. Obtener la residencia permanente en Estados Unidos implica cumplir con varios requisitos, entre ellos un examen médico que pocos conocen. Paula Díaz nos desglosa lo que implica este requisito. La mayoría de las solicitudes para la residencia permanente en Estados Unidos requieren que los migrantes se sometan a un examen médico. Esta evaluación la debe practicar un médico designado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS por sus siglas en inglés. La agencia autoriza a ciertos médicos, llamados médicos civiles, para que practiquen este examen. Es absolutamente obligatorio. Si uno no se hace el examen médico con una clínica certificada por inmigración, no es que quizás se la niegan, absolutamente se la van a negar porque es un requisito y esencial necesario para poder obtener la residencia permanente. El examen médico incluirá una revisión del historial médico, examen físico, ojos, nariz, garganta, una radiografía del tórax y análisis de sangre. Recordemos que este examen médico solamente tiene validez por 6 meses, lo que quiere decir que si la persona no tiene un tiempo correcto para llegar a su examen, para después llegar a su entrevista, de pronto tiene que volverlo a hacer. El gobierno estadounidense también exige a los solicitantes presentar un registro de vacunación y la vacuna del COVID sigue siendo obligatoria. Aunque la vacuna del COVID ya no se está dando tanto, si es un requisito para propósitos de migración. Obviamente hay excepciones religiosas o médicamente. La información sobre los médicos autorizados para realizar los exámenes y otros requisitos para la residencia permanente la encuentra en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Nosotros hacemos una breve pausa, pero ya regresamos. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva asegura que su homólogo nicaragüense Daniel Ortega se ha distanciado de él, según Lula, desde que le solicitó detener la persecución contra líderes religiosos en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene la información. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, expresó a la prensa extranjera que ha mantenido distancia con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega desde hace más de un año, cuando intentó pedirle la libertad del obispo Rolando Álvarez. El hecho concreto es que Daniel Ortega no contesta el teléfono y no quiso hablar conmigo, entonces nunca más hablé con él. Lula criticó la falta de libertades en Nicaragua. ¿Haces una revolución porque quieres el poder o haces una revolución porque quieres mejorar la vida de tu pueblo? El gobierno nicaragüense no ha respondido a las críticas del presidente brasileño, quien históricamente ha sido uno de los principales aliados de Daniel Ortega en foros internacionales. Algunos sociólogos refieren que el dignatario nicaragüense se ha aislado. Porque lo que no quieren es rendir cuentas. También por eso es que se retiran, por ejemplo, de los foros de integración, como hizo el dictador Ortega con el caso de la OEA. Analistas dan cuenta que además de Cuba y Venezuela, son pocos los países aliados del gobierno de Nicaragua. Sus principales bases en las relaciones internacionales son China, Irán, Afganistán y Rusia, principalmente. La Organización de Estados Americanos ha cuestionado a Nicaragua por su retroceso en materia de democracia, y algunos organismos de la sociedad civil han criticado su acercamiento a regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América. Tenemos más al volver, no se mueva. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Seis astronautas de la NASA han dado un toque especial al inicio de los Juegos Olímpicos de París con un divertido video desde la Estación Espacial Internacional. En él simulan varios deportes olímpicos y al final el astronauta Matthew Dominic les envía un mensaje especial a los atletas destacando lo complicado que es competir en gravedad, incluso desde el espacio. Con esto me despido por hoy.